Muy buenas noches. Antes de iniciar con la información, agradezco a mi compañero Héctor Zamarrón, que ayer estuvo al frente de este espacio. En Veracruz, donde estuve ayer, la agenda informativa la ha dominado la detención de una jueza, contra quien el gobierno de Cuitláhuac García hizo serias acusaciones, sin sustento. En 3 días, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida y liberada. Aunque el gobernador la tacha de corrupta y cómplice de delincuentes, la detuvieron por un delito relacionado con acciones contra las instituciones de seguridad pública. Miren, es jueza, se va a poder defender y nosotros actuamos apegados a derecho. Así es que solo para informar el por qué la detuvieron, nada más. Pero no voy a dar yo argumentos aquí. Lo que resulte y lo que se haga, pues ahí es juez. O sea, no estamos hablando de alguien que no conozca de leyes, es juez. Un juez es el que decide si te quedas en la cárcel, si hay pruebas, si no hay pruebas, etcétera. Y hay algunos abogados que están muy puestos para defender ese sistema judicial corrupto, que nosotros estamos en contra de él porque nos comprometimos a acabar con la corrupción. Y bueno, y si alguien la quiere defender, adelante, nosotros vamos a acabar con la corrupción. Sí, vamos a estar atentos a esos actos de presunta corrupción y vamos a seguir en eso. Aunque algunos se enojen, nosotros nos comprometimos a eso y ahí vamos a estar en eso. Entonces no voy a ahondar más tratándose de un caso así. Me marca una persona y me dice que se acababan de llevar a tener a mi mamá, que lo vio, que se la llevaron unos policías estatales. Comenzamos rápidamente la búsqueda de ella, o sea, saber dónde está. Rápidamente pues fuimos a San José. Yo personalmente le pregunté a unos policías que si se la habían llevado detenida y me dijeron que no había nadie con ese nombre ahí, que no se habían llevado a nadie, que no les habían dado a nadie detenido. Pues se violentó obviamente el derecho de que no sabíamos dónde estaba, fue completamente una desaparición forzada. Oye, entonces se teme que la juez que están buscando sea víctima de esta ola de detenciones que se vienen dando desde el gobierno del Estado contra supuestos jueces corruptos, bueno, así que se están supuestos. Así es. Y es increíble que tengamos esta justicia bananera en Veracruz. Es muy preocupante para nosotros, los abogados penalistas, pero eso también es un enorme reto. Creo que ya hemos probado por segunda ocasión que cuando nos unimos ante estas arbitrariedades del gobierno, hay éxito. Ahora lo que tenemos que hacer, en mi caso particular, es el siguiente paso: denunciar a policías aprensores, a fiscales que compran estas historias baratas para dejar a tantos inocentes en las cárceles. No es posible que van a seguir deteniendo, por supuesto. Van a seguir deteniendo arbitrariamente a mucha gente. Magistrada, el sentido del amparo. El sentido del amparo de la jueza de Huatusco. ¿Cómo lo ven? ¿La van a reinstalar? ¿Qué va a pasar? Se está investigando. Magistrada. Todo sigue un orden legal, se está investigando. ¿Y si hay una red de corrupción, magistrada, como la ¿Cuándo? Cuando se acabe la investigación. Magistrada. En el caso concreto, pues se va a ver. Oiga, ¿y se vale que lo descalifiquen de manera general a todo el Poder Judicial? Mire, se está investigando por un caso, no podemos generalizar. En San José me torturaron. ¿A qué le tocó? Después hacemos algunas palabras para las personas que han seguido en su momento haremos una reunión. Les agradezco mucho su apoyo. ¿Cómo la trataron, jueza? Aquí bien, pero en San José me torturaron. ¿A qué le tocó? Después hacemos declaración, ahorita después hacemos declaración, una rueda de prensa. Bueno, gracias, estamos aquí. muy amable. Gracias. Todo lo que le hicieron a la jueza se atribuye a que ordenó la liberación de un empresario que el mismo gobierno de Veracruz ha señalado de ser miembro de la delincuencia organizada, pero ha sido incapaz de demostrar que cometió 3 homicidios. Cada vez que lo absuelven, le imputan una nueva acusación. La última que se ordenó, la última jueza que ordenó su liberación, que detuvieron y liberaron en 3 días, había sido citada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado tras la última decisión del caso. Pero, como vimos, la detuvieron. Mantuvieron incomunicada y en un inicio la Fiscalía negó haberla detenido. Su familia dijo que para imputarle el delito de agresiones contra autoridades de seguridad, la obligaron a disparar un arma cuando estaba en custodia de la policía y le sembraron marihuana.
3 días después de su detención, como vimos, fue liberada. Al no haber elementos suficientes que justificaran la prisión preventiva en su contra, ahora seguirá el proceso en libertad. Es decir, no la han absuelto ni se ha desistido la Fiscalía de la acusación en su contra. ¿Y por qué es tan relevante el sujeto que la jueza liberó y provocó esta persecución en su contra? Desde el año 2020, el gobierno de Veracruz ha señalado a Itiel N. como el compa playa, miembro de la delincuencia organizada. La Fiscalía lo ha imputado como homicida, pero su familia niega cualquier relación con la delincuencia. Así me lo dijo esta tarde su hermana, con quien conversé. Le fabrican delitos a mi hermano, no sabemos el por qué. Quiero pensar que lo están utilizando como un chivo expiatorio para proteger al verdadero personaje que el mismo gobernador ha hecho énfasis muchas veces en sus conferencias, que es ese personaje creado por él mismo, ese perfil del compa playa. Porque en realidad mi hermano nunca en la vida, o sea, ni es su apodo, ni lo hemos conocido por ese apodo, ni nadie de su familia, ni de sus amistades cercanas. Entonces, la verdad, no sabemos de dónde esta persona, este gobernador de Veracruz, creó ese perfil para vincularlo con mi hermano y sobre todo nombrándole delincuente. Dice que es un personaje del crimen organizado, que mantiene el estado de Veracruz en peligro, que es muy peligroso, de alta peligrosidad y demás. Pero la verdad de los hechos es que mi hermano solamente tiene 3 procesos por homicidio y son esos 3 procesos que ellos, la misma Fiscalía del Estado de Veracruz, le ha fabricado. Esto del compa playa, ustedes me dicen que no tienen nada, que no conocen nada sobre ese personaje. Me dices que es un personaje inventado. ¿A qué se dedicaba tu hermano antes de enfrentar toda esta serie de irregularidades desde el 2020? Así es, mira, somos una familia trabajadora, Alejandro. Mi hermano se dedica a los bienes raíces. Okay. Él es un hombre muy trabajador, muy luchista, toda la familia, mis hermanas, mi madre, es un ejemplo pues de trabajo que mi padre nos heredó. No entiendo yo, la verdad, del por qué se han ensañado tanto con él, porque en realidad él se dedica a los bienes raíces. Nada del perfil que le han hecho pensar a la sociedad de mi hermano. Ese perfil criminológico no lo es, no es cierto. Tenemos sustentos legales, tenemos pruebas, no hablamos nada más por hablar como el gobernador, hablamos con pruebas en la mano. O sea, de verdad se ha comprobado que él es inocente y aún así le sigue diciendo delincuente y le sigue poniendo el alias que en la vida, jamás en la vida, ni nunca nadie le ha dicho así, ni lo conocíamos antes de que este señor se lo fincara y se lo vinculara. El primero de los homicidios que le atribuyeron fue contra el diputado Juan Carlos Molina, pero se demostró que el testimonio en su contra se obtuvo de manera ilícita. Un juez lo absolvió y un tribunal colegiado confirmó esa sentencia. Porque en el primer caso del diputado, que le fabricaron del diputado Palacios, se pudo demostrar por medio de amparo que la misma fiscalía había obtenido esas pruebas. El único testigo que señalaba a mi hermano, esa testimonial se había obtenido de manera ilícita. Entonces, por lo cual el juez federal anuló esa única prueba y al no haber pruebas en su contra, pues obviamente se nos concede el amparo federal, sí, el cual la fiscalía interpone recurso de revisión, lo manda al tribunal colegiado y el tribunal colegiado nos confirma nuevamente ese amparo. O sea que ya está revisado por un juez de control, por un juez federal y un tribunal colegiado, el cual nos confirmó que la fiscalía había actuado de manera dolosa, recabando esas pruebas, coaccionando al testigo. Sin embargo, vino otra acusación, ahora de 2 homicidios, basada en los dichos de un testigo que había fallecido, cuyo testimonio fue tomado por un policía también muerto. Otra vez lo absolvieron. Perfil que el mismo gobierno y la Fiscalía de Veracruz le inventó, le fabricó un perfil criminológico que no existe, fue a raíz de ahí que lo mandaron a un centro penitenciario federal. Lo liberan, se le gira un auto de no vinculación a proceso, estando en el Ceferezo de Oaxaca, y al momento que estaba siendo liberado, vuelve a llegar la misma Fiscalía del Estado de Veracruz para ejecutarle una segunda orden de aprehensión por dos homicidios. Volvemos a demostrar a través de un amparo federal, también con pruebas fehacientes que nosotros presentamos
dónde él se encontraba ese día de los supuestos hechos de esos homicidios. Más aparte, el juez federal nos ampara nuevamente diciendo y argumentando que esos testigos, ese único testigo, fallecido, o sea, muy coincidentemente ya estaba fallecido ese único testigo, no firmó la entrevista. Y el policía, supuesto policía que tomó la entrevista, tampoco estaba vivo, ya estaba fallecido. O sea, es muy evidente la fabricación, la manipulación, el dolo con el que se ha venido manejando toda esta fabricación de delitos hacia mi hermano. Pero ahora que fue liberado, se encuentra en estos momentos en calidad de desaparecido. Y la familia ya interpuso una denuncia por desaparición forzada. La situación actual de mi hermano está en calidad de desaparecido, porque a pesar de que el juez de control en la audiencia de imputación de este tercer caso ordenó que se pusiera a disposición del centro penitenciario de Cosamaloapan, ese mismo día no supimos la hora ni el momento. Nosotros pensábamos que él estaba recluido ahí porque había sido la orden del juez. Cuando vamos en la mañana, a las 7 de la mañana, resulta que él ya no estaba ahí, ya se lo habían llevado, prácticamente secuestrado, porque no hay un informe oficial, ni el juez nos ha sabido decir dónde está. Entonces, en estos momentos él está prácticamente desaparecido. De hecho, hoy yo acabo de salir hace como media hora de la Fiscalía General de la República, donde vine a interponer una denuncia por desaparición forzada. Y aquí viene la relación del caso del empresario acusado de homicidio con el de la jueza detenida y liberada en 3 días. El fin de semana ella ordenó la liberación del empresario, pero un juez otorgó una nueva orden de aprehensión en su contra. El juez Urbino Alcaraz García, él es el de la última orden de aprehensión. Él le giró la última orden de aprehensión el 3 de junio. Sí. Ese fue el día 3 de junio en el que la juez de control, Angélica Sánchez Hernández, le dictamina el auto de no vinculación a mi hermano. Por lo cual gira el auto de libertad. Sí, me interesaba mucho lo de la jueza, porque luego de que toma esta decisión, pues resulta que termina detenida, aunque ya fue liberada. Sí, es lo que te digo, es una persecución hacia nosotros, porque es evidente y claro, el mismo gobernador lo salió declarando en su conferencia, donde dice que la señora tomó la decisión muy misteriosamente. Oye, no misteriosamente, cumplimentó la orden de un amparo confirmado y ratificado por un tribunal de alzada. La hermana de Itiel N. responsabilizó al gobierno estatal y a la fiscalía si algo le llega a pasar a su hermano, de quien, insiste, no saben dónde está, o a su familia. Quisiera dejar estipulado que si algo le llega a pasar a mi hermano o a mi familia, sí responsabilizo al gobierno del estado de Veracruz, exclusivamente al gobernador García Cuitláhuac, pues también a la fiscalía, a la fiscal general y al secretario de gobierno, porque de verdad ha sido una pesadilla esto que nos han hecho vivir a toda mi familia, principalmente a mi hermano. La carga de la prueba la tiene el que acusa. Se debe respetar la presunción de inocencia. Y en ambos casos, como no se han presentado suficientes o válidas, lo que el empresario y la jueza enfrentan es una persecución. Vamos a más información del día. Por cierto, también en Veracruz anoche fueron asesinadas 7 personas. 4 de ellas eran integrantes de una familia. Sus cuerpos fueron encontrados en el predio donde vivían y donde había una fábrica de bloques a orillas de la carretera federal Perote-Jalapa. Se informó que hombres armados llegaron a este lugar. Sin mediar palabras, atacaron a estas 7 personas y después huyeron. Hoy el gobernador del estado informó que hay 2 personas detenidas que podrían estar relacionadas con este crimen. Dijo que se trató de un hecho aislado, evitó hablar sobre la línea de investigación. También afirmó que en Perote hay seguridad, se lanzó contra la prensa que le preguntó sobre el caso, lo señaló de amarillistas. En más información, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió hoy al Senado, estuvo aquí solicitando apoyo del Congreso. Sabemos que actualmente no hay sesiones ordinarias, sesiona la Comisión Permanente del Congreso. Pidió apoyo al Congreso de México para que se remueva a Pedro Arce Jardón, encargado actualmente de despacho de la Fiscalía de Nuevo León, y a quien señala de perseguir ilegalmente a los integrantes de su gobierno, así como de trabajar para el PAN y para el PRI. Aquí esta novela, nueva etapa, nuevo capítulo en la novela entre el Ejecutivo de Nuevo León y la Fiscalía.
apoyo a Samuel García. No va a tener, creo que sí, una reunión en el Congreso, sí, porque ahí se formó un bloque en el Congreso de Nuevo León. Ahora, creo que ayer o antier, una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado. Tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso. El día de hoy venimos específicamente a presentar una solicitud de remoción del encargado de la Fiscalía del Estado y al mismo tiempo acudiremos a la Cámara de Diputados a pedir su juicio político e inmediata separación del cargo. Desgraciadamente, por presiones de los grupos del PRI y del PAN, en lugar de respetar la ley y haber dejado como encargado de despacho al vicefiscal, que es como lo marca la ley orgánica de la Fiscalía, de manera tramposa nombran a Pedro Arce Jardón, actual encargado de la Fiscalía, que es, y lo digo con respeto, pero también lo tengo que decir como es, el ampón de los líderes del PRI y del PAN en Nuevo León. Lo que sucedió ayer es suficiente. Ya basta de tolerar a estos zampones que en lugar de trabajar para el pueblo de Nuevo León, están únicamente cuidando sus intereses, sus fondos de moches y por supuesto a dominar esas instituciones para estar obstaculizando el desarrollo de Nuevo León e invadiendo al Poder Ejecutivo. Ha sido tal el descaro de este señor que se la pasa de copas en eventos, en antros, en bailes, con Cienfuegos, presumiendo la amistad como para demostrarle a Nuevo León que Cienfuegos manda y que él controla la Fiscalía. Nuevo León no merece esa administración de justicia y por eso hoy le pido a mis compañeros que me ayuden a impulsar desde la Comisión Permanente, desde el Senado y desde el Congreso de la Unión la separación pronta y automática al iniciar un juicio político a este sujeto. El próximo domingo el Consejo de Morena, el Consejo Nacional del Partido Morena, definirá las reglas para elegir a su candidato presidencial, muchas que ya se han dado a conocer con antelación, por eso varias de las llamadas corcholatas ya empezaron a renunciar. Pero entre esas reglas que apruebe el Consejo Nacional de Morena estará la manera en que se elija al próximo candidato presidencial del partido. Por ejemplo, si será a través de encuestas, como es muy probable que ocurra. Serán encuestas las que determinen quién es el elegido. Pero Morena está dudando de las encuestadoras y ya quiere vetar algunas. Este es un trabajo de Rafael Montes. Aunque la noche del 4 de junio todo era fiesta en Morena por el triunfo de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral, al interior del partido surgieron dudas sobre la efectividad de 5 encuestadoras que durante meses monitorearon las preferencias de los mexiquenses. Y es que los resultados obtenidos en las urnas distaron mucho de lo pronosticado, un triunfo con 2 dígitos de diferencia. Las discrepancias generaron desconfianza entre los equipos de las llamadas corcholatas, pues ahora dudan de la conveniencia de encargarles la encuesta con la que Morena elegirá al candidato de la elección presidencial del próximo año. Las empresas son Encol, Parametría, Botia, Mendoza Blanco y Covarrubias y Asociados. Estas 2 últimas son las encuestadoras que más ha utilizado el partido en sus procesos para definir candidatos a las gubernaturas. En el conteo rápido de la noche del domingo se anunció el triunfo de Delfina por 9 puntos, pero en las semanas finales de la campaña las encuestas anunciaban una victoria de más de 20 puntos de ventaja. Por ejemplo, a 2 semanas de la elección, Covarrubias daba a Delfina Gómez una ventaja de 24 puntos sobre Alejandra del Moral,
Mendoza Blanco casi 23.8 de diferencia y Botia ponía a la morenista por delante con 23 puntos. En la última semana de campaña, Parametría colocaba a Delfina como ganadora con 17 puntos y Encol le daba a Delfina Gómez una ventaja de 18 puntos. Pero todas fallaron. Al final, la diferencia entre Gómez y Del Moral fue de apenas 8.3 puntos. El supuesto error de cálculo y el hecho de que un día antes de la elección, Covarrubias y Botia fueran acusadas por el Tribunal Electoral del Estado de México de difundir encuestas con datos falsos, las han colocado en la mira. El próximo domingo, en el Consejo Nacional de Morena, se debatirá si estas encuestadoras aún son confiables para medir la popularidad de las llamadas corcholatas, o si será mejor buscar otras opciones. Para Milenio Noticias, Rafael Montes. Ayer se presentó un estudio más del World Justice Project, el Estado de Derecho en México, midiendo qué tan bien vamos en Estado de Derecho y sobre todo qué tan bien van las 32 entidades del país. Conversé con 2 investigadores del World Justice Project y esto me dijeron. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Y después hablamos de qué es lo que nos falta, ¿no?, para tener un verdadero Estado de Derecho en México. Comenzamos diciendo, digamos, el mensaje principal del índice es que el Estado de Derecho en México está estancado. Estancado. Pongámoslo un poco más en contexto, ¿no? ¿Cómo está estancado? El World Justice Project lleva desde 2016 una oficina en México y levantamos datos para entender cómo está el nivel de adherencia en las 32 entidades de México. Esto basado en una metodología que utilizamos para medir el Estado de Derecho, pero alrededor del mundo. Ahora tomamos esa metodología, la adaptamos al contexto institucional en México y sacamos todos los datos pensando en el Estado de Derecho de una forma multidimensional con distintas variables. Utilizamos, ¿no?, indicadores que miden temas como contrapesos institucionales, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal. Entonces, utilizamos bastantes métricas, bastantes mediciones, y lo que obtenemos es una métrica del 0 al 1, donde el 1 es la mayor adherencia al Estado de Derecho. Básicamente lo que vemos es que en promedio los 32 estados quedan en 0.42. ¿Qué nos dice esto? Ese es el promedio nacional. Es el promedio de los 32 estados. Reprobados. Nos falta mucho todavía para alcanzar un Estado de Derecho robusto. Ahora, vámonos, ¿no?, con los punteros. Querétaro es el primer lugar con 0.49. No estamos ni a mitad de la tabla. Sí. Tenemos todavía también ahí, ¿no?, la brecha es bastante amplia entre uno y otro. Entonces, ahí empezamos con el primer mensaje que encontramos en esta medición. Ok. Stephanie, si lo vemos indicador por indicador, tenemos estados que lo hacen mucho mejor que otros, ¿no? Unos que ya estarían en el verde, mientras que otros pues están en el morado, que es prácticamente hasta abajo de la tabla. Claro, como mencionaba Erendira, la verdad es que incluso los estados que tienen digamos que están en primero, segundo y tercer lugar, que en este caso son Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, no se acercan todavía ni siquiera a la mitad. Entonces, digamos que todas las 32 entidades federativas tienen un camino bastante amplio que recorrer. Sin embargo, a nosotros nos gusta rescatar qué estados lo están haciendo de alguna manera diferente. Y lo que quisiera compartirte, Alejandro, es que en esta edición encontramos, bueno, cabe resaltar que es la 5ª edición del Índice de Estado de Derecho en México, nos permite tener una radiografía bastante completa, pero además de eso nos permite ver tendencias, y las tendencias que encontramos a lo largo de estas 5 ediciones es que son 6 estados los que han ido subiendo como de a poquito. O sea que sí están haciendo las cosas relativamente bien, lento, pero relativamente bien, ¿no? Exactamente, sin puntuaciones perfectas, pero que han ido subiendo. Estos estados son Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Tamaulipas. No hablamos de que tengan calificaciones perfectas, hablamos de que a lo largo de estas 5 ediciones, a lo largo de estos 8 factores que ahorita nos compartía Ere, pues sí han estado subiendo un poquito de posición, y eso nos habla
de que el índice es una herramienta que permite identificar fortalezas y debilidades en materia de Estado de Derecho, y eso es súper útil. ¿Por qué? Porque permite informar políticas públicas para atender problemas específicos, ¿no? Nosotros partimos de la convicción de que no se puede mejorar lo que no se mide, y lo que hace el índice justamente es mejorar estos 8 temas que medimos en el Estado de Derecho. ¿Qué han hecho bien? ¿Qué buenas prácticas han detectado que han motivado que suban, aunque sea ligero, pero que tenga un avance, digamos, en estas entidades? Y si bien todos los estados son distintos, ¿no?, con cosas distintas que ocurren en ellos, que se pueda, digamos, transmitir al resto, ¿no?, y que puedan tomar en cuenta, digamos, como la base de poder ir avanzando. Básicamente lo que hemos encontrado es que no hay una bala de plata, ¿no? O sea, no te puedo decir, hay un elemento específico que arregle todo el Estado de Derecho y con eso todos los estados van a subir. Pero hemos encontrado claros oscuros en algunos temas, hemos visto algunas acciones en específico que han mejorado en algunos estados. En concreto, me voy a centrar en el tema de justicia. Encontramos, por ejemplo, en justicia civil, algunos elementos que nos parecen muy importantes de rescatar. Este año subieron, a comparación del año pasado, 22 entidades. Pero ¿qué es lo que hicieron estas entidades? Hay un mecanismo alternativo de solución de controversias que ha sido una de las herramientas más eficientes que tiene el sistema de justicia civil en México. ¿Por qué? A diferencia de justicia penal, que miden delitos, para el tema de justicia civil nos centramos más en pleitos comunes. Pleitos que las personas pueden tener en su día a día con vecinos, con familiares, problemas de seguros, y lo que hace el Estado es proveer un mediador. Esas herramientas de mediación donde entre pares se ponen de acuerdo han hecho la diferencia para subir en el tema de justicia civil. Ha sido una herramienta fundamental para mejorar la justicia y para despresurizarla. ¿Y eso se replica en varios estados? Eso se replica en varios estados. Ahora, ¿qué tan receptivos han estado los estados, si es que ya tuvieron alguna respuesta después de presentarles esto? Si quieren, si tienen la intención de mejorar, los que están hasta abajo, los que están hasta arriba, seguir subiendo. Déjame comentarte 2 cosas al respecto, Alejandro. Tan solo ayer, por ejemplo, que tuvimos la presentación en el Museo Memoria y Tolerancia, contamos con la presencia del Contralor de la Secretaría de Contraloría del Gobierno de Sonora, justamente porque están muy interesados en trabajar estos aspectos, justamente porque Sonora es uno de los estados que ha ido avanzando. También contamos con la presencia del gobernador Mauricio Curi, que también pues está muy interesado en saber qué aspectos puede seguir mejorando como estado, pero además de esto me gustaría compartirte que nos han citado ya en varios planes estatales de desarrollo, estos planes o instrumentos de política pública que sirven en cada una de las 32 entidades para identificar de dónde parten, ¿no? Y eso a nosotros nos da, la verdad es que muchísimo gusto, porque es una manera en la que cada uno de los gobiernos puede empezar a detectar dónde está bien, dónde está mal, y eso es como una oportunidad para nosotros acercarnos con las personas tomadoras de decisiones justamente y poder decirle, esta es la radiografía de su entidad federativa en materia de Estado de Derecho, y esto es lo que se puede mejorar y esto es lo que se está haciendo bien. Y como bien decía Erendira, no hay una sola respuesta, cada entidad tiene su propia complejidad, cada entidad tiene sus propias fortalezas y debilidades, y justamente lo que buscamos desde World Justice Project es acercarnos a los gobiernos locales para que puedan tomar estos datos como referencia y empezar a avanzar. También, ¿no? Exacto. Erendira Stephanie, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Que la gente consulte el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 del World Justice Project. En otros temas, esta mañana los abogados de la ministra Yasmín Esquivel Moza anunciaron que una jueza civil de la Ciudad de México les dio la razón luego de haber presentado las pruebas y una demanda en materia civil donde solicitaron que su clienta fuera declarada judicialmente como la autora de la tesis de licenciatura de 1987. Esta resolución se da luego de haber sido criticada durante poco más de 3 meses desde que se dio a conocer que era señalada de haberle plagiado la tesis a otro alumno de la UNAM, Edgar Ulises Báez, quien entregó un documento prácticamente igual un año antes, en 1986. Los abogados agregaron que Edgar Ulises Báez no impugnó la resolución judicial al respecto de lo que está revisando el Comité de Ética de la UNAM sobre estas tesis. Los abogados dijeron que si el comité no declara
que el caso quedó sin materia, quedará vigente la suspensión que evita que la UNAM informe sobre el proceso en contra de la actual ministra de la Corte. Con esto, la defensa de Yasmín Esquivel dio por terminado el caso y ella también lo presentó en Twitter, celebró el fallo, en redes sociales dijo que quedó probado en definitiva que ella es la única autora de la tesis que le permitió obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM hace 36 años, como lo dijo desde el principio. Así tuiteó, agregó que también para ella el tema quedó concluido, aseguró que ya sin distracciones continuará con el compromiso público que tiene desde hace más de 38 años y con la obligación que tiene actualmente con la impartición de justicia por ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué dijo la UNAM? ¿Qué dijeron? ¿Dónde se está investigando esto en la Comisión de Ética? En este comunicado, la UNAM señaló que se enteraron de la existencia de otro juicio abierto en contra de Edgar Ulises Báez por el uso de derechos de autor en prejuicio de Yasmín Esquivel. Es decir, se enteraron de lo que los abogados informaron esta mañana. Pero que la UNAM continuará la defensa en contra del juicio civil por el que le fueron dictadas medidas que le impiden desarrollar su trabajo académico, particularmente sobre publicar el dictamen que hizo el Comité Universitario de Ética. También llamó a la ministra a que se desista de los otros 2 juicios de amparo y 2 civiles para permitirle a la UNAM concluir su trabajo académico, es decir, seguirán investigando si hubo o no hubo plagio y buscarán publicar, difundir ese dictamen de la Comisión de Ética. Pausa y volvemos. Hoy en Del Dicho al Hecho me acompaña Leti Bonifaz. Leti, bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, pues ya desde hace algunos meses empezaron las campañas, aunque oficialmente y legalmente tengan que empezar hasta que inicie el 2024. El proceso electoral empieza en septiembre, pero ya van a seleccionar candidatos, los procesos están por darse a conocer en los distintos partidos. ¿Cómo hacer campañas con perspectiva de género y cómo incluir la perspectiva de género en las propuestas y en el próximo gobierno, sea quien sea de cualquier partido, Leti? Se me hace muy importante lo que dices, Alex, porque yo he escuchado mucho que alguien por ser mujer va a tener perspectiva de género y no necesariamente. Yo creo que cualquier candidato debe prepararse para entender por qué las feministas hablamos de la perspectiva de género, saber dónde han estado las desigualdades e ir orientando los programas en todos los casos hacia salud para las mujeres, por ejemplo. También en esto incluye la población LGBT y no necesariamente el que seas hombre o mujer, necesariamente ya tienes la claridad respecto de cómo vas a orientar las políticas. Yo creo que el próximo Plan Nacional de Desarrollo debe tener perspectiva de género en materia de educación, de salud, de empoderamiento económico de las mujeres, que vea a las mujeres indígenas, que vea a las mujeres migrantes, que sea de verdad un abanico muy amplio en donde nos sentamos representadas, porque no solo es que las mujeres lleguemos al poder, sino que las mujeres llevemos al poder para hacer una política diferente, como sucedió en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Islandia. Creo que la idea es no reproducir los modelos clásicos patriarcales, sino que lleguemos a transformar y hacer el cambio. Sí, una política diferente, dices. Sí. Esto significa que no solamente hay que ir con la bandera de soy feminista, que lo van a decir mujeres y hombres candidatos, ¿no? Así es. Y como siempre, en los hechos se tiene que ver qué políticas realmente impactan a estos temas de la igualdad. ONU Mujeres insiste mucho en que si no hacemos algo, esto no se va a revertir. Durante muchísimos años vamos a seguir en las desigualdades y una sociedad igualitaria nos beneficia a todas y a todos. Creo que el objetivo es muy claro, pero sí, desde ahorita ya se debe ir pensando cómo la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos debe estar presente y no hacer no solo las campañas tradicionales, sino pensar que sí hay maneras distintas de hacer las cosas, como lo hizo Angela Merkel. Creo que sí, no solo es presencia mujer, sino perspectiva de género como una forma de entender y de ver distinto. Sí, y dices, debe estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, con el que empezarán a gobernar una vez que sea electo o electa el próximo presidente. Así es, porque no es solo el compromiso de campaña, sino cómo lo vas a traducir en políticas públicas. Exactamente. Y el Plan Nacional de Desarrollo ha sido pensado como una guía muy importante para saber hacia dónde. Y creo que no puede seguirse haciendo lo que siempre se ha hecho, porque eso mantiene en el rezago
a más de la mitad de la población. Ser feminista implica llevar también al feminismo a la acción. Sí. Ahora, veremos, por ejemplo, en las próximas semanas, una campaña interna en un partido que es Morena para elegir a su candidato o candidata. Mucho se ha hablado de la continuidad, ¿no?, de lograr la cuarta transformación. Hay quien dice continuidad con cambio, en fin. ¿Cuál sería el cambio de la política actual a una política, como dices, con perspectiva de género? ¿Qué tendríamos que ver que mencionen cuando vayan a estos eventos en los distintos estados del país para lograr quedar bien en esa encuesta y ser el próximo candidato de Morena? ¿Qué tipo de discursos sobre perspectiva de género tendrían que integrar quienes participen en el proceso interno de Morena? Es que curiosamente pues son personas que ya han gobernado y que ya podemos saber qué hicieron. Incluso en la Cancillería, el canciller Ebrard habló de política exterior con perspectiva de género, en donde no solo buscó que hubiera concursos para que haya más embajadoras, más mujeres cónsules, sino desde recuperar la memoria histórica. El tema de la perspectiva de género estuvo allí y creo que en ambos gobiernos, tanto el de Claudia como el de él, se puede ver que hubo a favor de las mujeres y se supone que si ya lo hicieron, van a seguir a ese camino, pero creo yo que sí es muy claro qué tenemos ya en los hechos. Bien, pues veremos qué es lo que presentan y por supuesto ya como candidatos en el 2024, de uno o de otro lado, pues cómo se comprometen con esto, ¿no? Tan necesario. Exacto, es muy importante, es lo que sigue. Bien, Leti, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Alex. Gracias a Leti, así del dicho al hecho. Pausa, volvemos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nuevos cargos criminales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de 7 cargos por sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca cuando era presidente, por lo que debe comparecer el próximo martes ante una corte federal en Miami, en Florida. Este caso en particular podría derivar en su inhabilitación como candidato hacia la presidencia porque lo acusa de un crimen cometido siendo presidente de Estados Unidos. En un mensaje en su red social Truth Social dijo que sus abogados fueron notificados de esta acusación y que esto viene de la corrupta administración de Biden. Publicó también este video. They're trying to destroy a reputation so they can win an election. That's just as bad as doing any of the other things that have been done over the last number of years and especially during the 2020 election. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong. And we will fight this out just like we've been fighting for 7 years. It would be wonderful if we could devote our full time to making America great again. And that's exactly what we did. But now, again, our country is in decline. We're a failing nation. And this is what they do. Entonces el martes, cuando vaya a esta corte de Miami, podremos ver un show parecido al que vimos en Nueva York, presentándose Trump, lo detienen, le presentan los cargos y sigue el proceso. Con esto nos pedimos, gracias por habernos acompañado, los dejo con Carlos Marín en El Asalto a la Razón. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.